Amigos de Gritos en la Noche, ¿cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien. Muy buenas noches. En esta ocasión, vamos a tener un episodio dedicado a historias que tienen que ver con mascotas. Esos compañeros de vida que muchos de nosotros tenemos y que a veces son muy sensibles a los fenómenos paranormales. Ya lo saben, si les gustan estas historias y estos videos, por favor, dejen su like, su comentario y si no lo han hecho, suscríbanse al canal. Si tienen tiempo también, por favor, compartan estos relatos con personas que ustedes crean que están interesadas en el tema para así tener una comunidad más grande, con más historias y más videos. Sin más por el momento, vamos a empezar. Ya lo saben, vayan por una taza de café, apaguen la luz, reúnan a la familia y quédense con nosotros. ¿Han escuchado que los espejos son portales y que no debe haber espejos apuntando hacia tu cama cuando duermes? Según la filosofía del Feng Shui, tener un espejo frente a la cama hará que tu energía vital rebote y no te permitirá descansar de noche. Pero, según las supersticiones, los espejos son portales de donde pueden salir energías negativas y entes que buscan la forma de atravesar a nuestro mundo. Y mientras dormimos, pretenden apoderarse de nuestro cuerpo inerte. Mi hija compró una casa en 2005 en Zacatecas. Nosotros somos de Jalisco, pero tanto ella como su marido habían conseguido trabajo allá y decidieron reubicarse debido a que el costo de la vida era más económico ahí. Casi habían llegado a instalarse cuando las hermanas de su marido los visitaron. Era una visita bastante rara, puesto que ellas no querían a mi hija, y de hecho, habían peleado con mi yerno muy fuertemente, al grado de básicamente no hablarse. Todo porque ellas querían que su hermano se casara con la mejor amiga de ellas. Sin embargo, llegaron de sorpresa, con el argumento de hacer las paces, y en realidad se comportaron muy bien los 2 días que estuvieron ahí. Antes de irse, les hicieron un regalo. De su maleta, una de ellas sacó un espejo con un marco dorado bastante adornado, no muy grande, no muy chico tampoco, del tamaño de una hoja doble carta tal vez. Insistieron en que era un espejo de tocador, y casi ellas mismas lo instalaron en un mueble en la habitación de mi hija. A partir de esa noche, la paz en esa casa se perturbó. Desde ese día, mi hija me contaba que durante el día, cuando ella y su marido estaban ocupados en la sala, la cocina o en cualquier otra área de la casa, escuchaban ruidos en la planta alta, principalmente en su cuarto, que estaba exactamente sobre la sala. Escuchaban que alguien caminaba o de repente corría, pero al subir para ver qué pasaba, no había absolutamente nadie. Las noches no eran mejores. Ninguno de los dos sentía que descansaba y empezaron a tener episodios de parálisis del sueño. Sí, yo sé que cuando esto pasa, en las películas el esposo quiere permanecer escéptico y por eso no hacen nada al respecto y todo acaba mal. Pero aquí era más o menos al revés. Mi yerno quería deshacerse de aquel espejo, convencido de que era la causa de sus problemas, debido a los alcances que conocía de su familia. Pero mi hija estaba obstinada en conservarlo, pensando que si su familia política los visitaba de nuevo y no veían el espejo, la empezarían a molestar nuevamente.
Yo entonces quise hacerles una visita. Pero apenas un par de días antes de llegar, mi hija me contó que durante un episodio de parálisis del sueño, había empezado a ver una figura rondar entre las sombras de su cuarto. Y que mi yerno también la había visto y que parecía haber salido de aquella cosa, de aquel espejo. Después de esto que me platicó, yo también tomé la decisión de llevarles un regalo al visitarlos. Cuando llegué, mi hija estuvo feliz de verme. Se veía bastante cansada, de hecho. Lo recuerdo muy bien, pero aparte de eso, estaba feliz con mi visita. Y cuando le di el regalo, se puso aún más contenta. Un gatito gris, apenas adulto, que había estado yendo a comer ocasionalmente a mi casa, yo se los llevé, porque soy creyente de que los gatos tienen una especial sensibilidad, no solo para ver espíritus y entes, sino también para ahuyentarlos. Aquel gatito de inmediato estuvo extremadamente cómodo en la casa de mi hija. Caminó un poco e inmediatamente fue a echarse a uno de los sillones de la sala. Mientras tanto, mi hija y yo comimos un poco y más tarde mi yerno también llegó y estuvimos platicando todos en el comedor durante un rato, cuando de repente, Humo, que era como mi hija de inmediato nombró al gatito, se levantó del sillón y empezó a voltear hacia el techo como buscando algo. Y poco a poco empezó a erizarse y maullar, muy enojado viendo al techo. Mi hija y yo no dijimos nada y solo observamos con atención. Cuando de pronto escuchamos esas pisadas de nuevo correr justo encima de Humo, haciéndolo enojar terriblemente, hasta que éste salió disparado, corriendo para subir las escaleras hacia los cuartos. Mi hija, mi yerno y yo corrimos detrás de él para ver qué pasaba. Y lo escuchamos entrar al cuarto de mi hija porque la puerta se azotó, pero cuando llegamos, esa puerta estaba cerrada y no podíamos abrirla de ninguna manera. Del otro lado, adentro del cuarto, escuchábamos a Humo hacer ruidos como si estuviera luchando contra algo o alguien. El ruido era muy violento y duró tal vez unos 5 minutos que parecieron una eternidad, pero de repente todo se quedó en silencio. Mi hija gritaba desesperada por el gatito y creíamos que lo encontraríamos sin vida o malherido, pero unos segundos después de aquel silencio, la puerta se abrió. Humo estaba descansando sobre el mueble de mi hija, lamiéndose las patitas, que tenían algunos rasguños y heridas. Frente a él, yacía en el suelo, roto en muchos pedazos, aquel espejo. Mi hija y yo estábamos aliviadas de que Humo estuviera bien, y mi yerno también estaba feliz de poder deshacerse por fin de aquel espejo. Cabe decir que la familia de mi yerno jamás volvió a visitarlos, y realmente no saben nada de ellos. Yo recordé esta historia porque me pareció simpático que un simple gatito pudo acabar en un momento con un fenómeno paranormal que duró meses. Humo fue un hermoso compañero para mi hija y su familia, y apenas el año pasado se adelantó al cielo de los gatitos. Nadie nunca lo olvidaremos y sabemos que en una forma u otra sigue protegiéndonos a todos.
No sé, la verdad, si esta anécdota sea suficientemente buena para estar en algún video, pero igual quería contárselas. La casa donde vivo con mi familia es una casita pequeña, en una unidad habitacional, pero no por eso quiere decir que me hayan ocurrido menos experiencias paranormales en comparación con aquellos que viven en grandes casas o viejas casonas construidas en otro tiempo. Normalmente aquí ocurren cosas sencillas. Sombras que pasan por el pasillo, sonidos de cosas que se mueven cuando en realidad estoy sola en casa. Mis hijos también han experimentado este tipo de cosas, pero dentro de todo siempre nos hemos sentido protegidos y acompañados por nuestro perrito, Boris. Aunque de repente también nos provoca unos sustos tremendos, cuando en mitad de la noche se despierta y empieza a ladrar a algún rincón oscuro. Aunque usualmente esos episodios duran solo unos minutitos y no nos causan tanta preocupación. Lo que ocurrió también tiene que ver con Boris. Yo estoy acostumbrada a tener velas encendidas en la casa, y en una ocasión, un tío me regaló una vela preparada. Era una vela común, pero llena de hierbas, que compró en alguna tienda esotérica. La coloqué sobre un mueble casi a la entrada, y en realidad todo estaba normal, hasta que la encendí por primera vez. Esa tarde, decidí prender aquella vela, y al momento de que el pabilo empezó a quemarse, Boris enloqueció. Se puso muy agresivo ladrándole a aquella veladora, lo cual era muy raro. Como les dije, el perro está acostumbrado a ver velas encendidas por toda la casa, además de ser un animalito extremadamente noble, que rara vez se pone agresivo con algo o con alguien. Pero en esa ocasión, parecía haber algo en esa vela que lo hacía entrar en modo de ataque, ladrando de manera muy agresiva y completamente erizado del cuerpo. Yo intentaba calmarlo, pues aquel comportamiento era totalmente ajeno a la personalidad apacible de mi perrito, pero nada parecía tranquilizar a Boris. Finalmente apagué aquella vela y Boris pudo empezar a calmarse, aunque no del todo. Más tarde, cuando estuve con mi esposo, le comenté lo sucedido y, por supuesto, no me creyó, pues su naturaleza es siempre mucho más escéptica ante todo este tipo de cosas. Así que solo había quedado como una anécdota para contar, pero más tarde esa noche, y todas las noches siguientes, el perro adoptó una actitud muy rara. Boris dormía en la habitación de mi hijo, pero a partir de ese día, el perro prácticamente no dormía de noche. Es decir, sí, se quedaba dormido, un poco al menos, pero eventualmente despertaba totalmente alterado y se sentaba a los pies de la cama de mi hijo viendo hacia el pasillo. Y por momentos, en la oscuridad de la noche, como si algo que solamente él pudiera ver anduviera acechando en las sombras, Boris se alteraba nuevamente y se ponía a ladrar con mucha furia hacia algo que no sabíamos qué era y que evidentemente no podíamos ver. Y a veces Boris incluso lloraba de miedo. El pobre animalito pasaba las noches en vela, con esa actitud, sin que pudiéramos hacer absolutamente nada para que se calmara. Finalmente, cuando amanecía, parecía estar tranquilo, como si la luz disipara la presencia de alguna presencia oculta en nuestro hogar, y caía dormido todo el día. A menos, claro,
que encendiéramos nuevamente aquella vela que lo alteraba tanto. Aquello duró poco más de una semana, cuando mi hija mayor, después de contarle lo que ocurría en la casa, me dijo que tirara aquella veladora. Y vamos, a mí no me parecía demasiado lógico que la vela tuviera algo que ver, pero al final le hice caso y me deshice de aquel regalo. No sé la verdad cómo explicarlo, pero desde ese momento mi perrito volvió a la normalidad y volvimos a tener noches tranquilas, descansando de verdad. Él y todos. Y yo sé que tampoco uno debe ser desconfiado en la vida, pero es cierto que hay que tener mucha, pero mucha precaución con lo que encontramos y lo que recibimos.